Me quedé paralizada en mi propia sala mientras mi esposo entraba con otra mujer, luciendo mi vestido de diseñador, que me llevó meses crear. Su sonrisa me lo decía todo. Pensó que no me atrevería a dejar nuestra mansión, nuestro estatus, nuestra vida. Pero cuando cogí el teléfono para llamar a su madre, todos se quedaron boquiabiertos. Porque no llamaba para pedir apoyo, sino para despedirme de la familia que nunca volvería a ver. Antes de empezar, suscríbete, lleguemos a los 100.000 juntos y deja tu ciudad. Pasemos a la historia. Trajo a su amante a casa con mi vestido favorito, sonriendo con suficiencia, pensando que me quedaría allí para siempre. Me quedé paralizada en mi propia sala mientras mi esposo entraba con otra mujer, luciendo mi vestido de diseñador, que me llevó meses crear. Su sonrisa burlona me lo dijo todo. Pensó que no me atrevería a dejar nuestra mansión, nuestro estatus, nuestra vida. Pero cuando cogí el teléfono para llamar a su madre, todos nos quedamos boquiabiertos. Como no pedía apoyo, llamaba para despedirme de la familia que nunca volvería a ver. Antes de empezar, suscríbete, lleguemos a los 100.000 juntos y deja tu ciudad. Pasemos a la historia. Sección 1: El descubrimiento. La aguja me pinchó el dedo por tercera vez esa noche, pero apenas noté el dolor. Estaba absorta en mi creación. Un vestido azul medianoche con constelaciones plateadas bordadas a mano que parecían danzar sobre la tela al reflejarse en la luz. Este vestido era mi obra maestra, la culminación de todo lo que había aprendido en la escuela de diseño antes de que Richard me convenciera de que la esposa de un director ejecutivo no debía trabajar como una costurera común. Lo que él no sabía es que llevaba años diseñando en secreto. Este vestido en particular era especial. Lo había creado para nuestro próximo 5º aniversario. 5 años de matrimonio. 5 años de desaparición lenta. Miré mi reloj dentro. Eran las 11:30. Richard volvía a trabajar hasta tarde. La mansión se sentía particularmente vacía esa noche. Mis pasos resonaban en el vestíbulo de mármol mientras me dirigía a la cocina a tomar un té. Nuestro personal tenía la noche libre, les había dado un descanso inusual sabiendo que Richard no estaría en casa para cenar. Mi teléfono vibró con una notificación. Probablemente otro mensaje de disculpa de Richard. Había dejado de leerlos hacía meses. Pero no era un mensaje, sino una alerta de cargo automático de nuestra tarjeta de crédito conjunta. $5,800 en Cipriani, en el centro, fiesta a las 2:10:45. Me temblaban las manos al dejar mi taza de té. Cipriani era nuestro lugar, donde me propuso matrimonio, donde celebrábamos cada aniversario, donde prometió amarme solo a mí. No lloré. Ya no lloraría más. En lugar de eso, abrí la aplicación de seguimiento del reloj de lujo que le regalé a Richard la Navidad pasada. Ubicación: el Hotel Carlyle. A 5 kilómetros de Cipriani. A 11 millas de casa. Me puse un sencillo vestido negro, me maquillé con firmeza y pedí un coche. Todo sin pensar demasiado en lo que hacía. A veces el cuerpo sabe qué hacer antes de que la mente lo alcance. El viaje al Carlyle fue un torbellino de luces de la ciudad y confrontaciones ensayadas que murieron en mis labios. ¿Qué iba a decir? ¿Qué podía decir nadie? El vestíbulo del hotel era tan elegante e intimidante como siempre. Me había alojado aquí con Richard incontables veces antes de casarnos, cuando aún le resultaba interesante. El conserje me reconoció al instante. Señora Bennett, qué grata sorpresa. Tu marido llegó hace unos 20 minutos. Sí, lo veo, dije con naturalidad. ¿Podrías recordarme el número de la habitación? Me envió un mensaje, pero mi teléfono se apagó. Por supuesto. Suite 1803. El viaje en ascensor hasta el piso 18 fue como ascender a mi propia ejecución. Mi reflejo en las paredes de espejo parecía tranquilo, casi distante. ¿Quién era esta mujer de postura perfecta y mirada vacía? Permanecí fuera de la suite 1803 durante lo que me parecieron horas. Desde dentro oí la risa característica de Richard, la que usaba en las cenas de negocios, teatral y hueca. Entonces una voz de mujer, suave y coqueta. Mi mano se posó sobre la puerta. En lugar de llamar, usé la aplicación del hotel en mi teléfono. Como esposa de Richard, estaba autorizada a actuar en su nombre. La puerta se abrió con un suave clic.
La abrí y encontré a Richard sirviendo champán. Nuestro champán, la rara cosecha que habíamos estado guardando, para una mujer a la que reconocí al instante. Vanessa Sagen. Mi antigua asistente de diseño. Estaba sentada en el borde de una tumbona de terciopelo, su esbelto cuerpo envuelto en una silueta familiar. Mi diseño. El vestido azul con constelaciones plateadas que había estado desaparecido de mi estudio durante semanas. Ambos levantaron la vista al oír el ruido de la puerta. El rostro de Vanessa palideció. Pero la expresión de Richard pasó de la sorpresa a algo completamente distinto. Una sonrisa burlona. Como si hubiera estado esperando este momento. Sofía, dijo con frialdad, dejando el champán. Deberías haber llamado antes. No grité. No tiré cosas. Simplemente tomé una foto con mi teléfono, me di la vuelta y salí. Richard me alcanzó en el ascensor, agarrándome la muñeca con dolor. Esto no es lo que te imaginas. Es exactamente lo que pienso, respondí con voz más firme de lo que sentía. Es lo que tu padre le hizo a tu madre. Es lo que juraste que nunca me harías. Su rostro cambió entonces, la máscara se deslizó para revelar algo feo. Mi padre mantuvo a su familia intacta. Mi madre comprendió lo que estaba en juego. ¿Por qué no puedes? Se abrieron las puertas del ascensor y entré. Tienes razón. No lo entiendo. Pero lo haré. 2 días después, Richard hizo como si nada hubiera pasado. Llegó a casa con flores, me besó en la mejilla y me preguntó a qué hora teníamos que ir a la cena de aniversario de sus padres. Me vestí con esmero con un vestido rojo de diseñador, que no era de mi creación, y me maquillé con sumo cuidado. Estás deslumbrante esta noche, dijo Richard con una mirada apreciativa mientras bajaba la imponente escalera. Por un momento casi le creí. El camino a la finca de sus padres en Greenwich transcurrió en silencio. Miré por la ventana las mansiones que pasaban, cada una fortaleza de secretos igual que la nuestra. La madre de Richard, Eleanor, me saludó con su habitual beso al aire en cada mejilla. Cariño, el rojo es muy atrevido para una cena familiar. Pero lo logras a la perfección. 5 años de estas sutiles indirectas. 5 años sonriendo a pesar de las críticas. El padre de Richard, Douglas, me guiñó un ojo al ofrecerme una copa de vino. Estás radiante, Sofía. Su mirada se detuvo un instante más de lo debido. De tal palo, tal astilla. La cena fue un ejercicio de moderación. Eleanor dominaba la conversación con chismes sobre otras familias adineradas, mientras Douglas y Richard hablaban de negocios. Me quedé en silencio, el adorno perfecto, hasta que Eleanor volvió su atención hacia mí. Entonces, Sofía, ¿cuándo vas a dejar esta tonta afición por el diseño y centrarte en darnos nietos? Richard no se está haciendo más joven. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Richard. Lo miró y vi de reojo el nombre de Vanessa antes de que se disculpara. Tercera llamada esta noche, comentó Douglas con una sonrisa cómplice. Eleanor me dio una palmadita condescendiente en la mano. Para hombres como ellos, el negocio nunca se detiene, cariño. Cuando Richard regresó, conecté mi teléfono a la pantalla inteligente del comedor con el pretexto de mostrarle a Eleanor fotos de un evento benéfico. En cambio apareció la foto del Carlyle, Richard sirviéndole champán a Vanessa con mi vestido robado. El silencio era ensordecedor. Eleanor se recuperó primero. Bueno, dijo secándose los labios con una servilleta, me preguntaba cuándo lo descubrirías. La miré sin comprender. Ay, no te sorprendas tanto, querida. Richard es un hombre prominente con necesidades. Igual que su padre. Miró a Douglas, quien de repente parecía muy interesado en su copa de vino. Richard se aclaró la garganta. Mamá, quizás esto no sea. No seamos sinceras por una vez, continuó Eleanor. ¿De verdad creías que un hombre como Richard se casaba contigo por amor? Necesitaba una esposa presentable de buena familia. Ya cumpliste tu propósito. Miré a Richard esperando que me defendiera, que nos defendiera. En cambio, suspiró. No se suponía que te enteraras así. Pero ahora que lo has hecho, Vanessa y yo llevamos 3 años juntos. 3 años, repetí aturdida. ¿De nuestro matrimonio de 5 años?
Ella comprende las exigencias de mi puesto, dijo Richard. No espera exclusividad ni esfuerzo emocional. Y fue tu asistente, dije mientras las piezas finalmente encajaban. Mi asistente Richard, al menos tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Simplemente pasó. Cogí mi teléfono y marqué un número. ¿A quién llamas?, preguntó Richard. Levanté un dedo al conectar. Eleanor, dije con claridad, llamo para despedirme. No volveré a verlas. Y por primera vez en 5 años, tuve la satisfacción de ver la auténtica sorpresa en su rostro perfectamente botoxizado. El viaje a casa en coche fue como un viaje entre mundos. Richard se sentó rígido en el asiento del conductor, con los nudillos blancos contra el volante. Lo que hiciste fue completamente inapropiado, dijo finalmente rompiendo el silencio. Me humillaste delante de mis padres. Me reí. Un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. Te humillé. Podríamos haberlo hablado en privado, espetó. Como adultos. ¿Como el adulto que eras cuando robaste mi diseño y se lo diste a tu amante? Richard se desvió ligeramente, su fachada tranquila se quebró. No robé nada. Todo en nuestra casa nos pertenece a ambos. Me miró fijamente. Además, no es que estés usando tus talentos para nada significativo. La crueldad casual de sus palabras me dolió más que cualquier golpe físico. 5 años animándome a dejar mi carrera, y ahora se burlaba de mi talento desperdiciado. Al llegar a casa, fui directo a mi estudio. El único espacio de nuestra enorme casa que sentía realmente mío. Richard siguió un brillo peligroso en sus ojos. ¿Qué crees que pasará ahora?, Sofía preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Harás las maletas y te irás? ¿Irás a dónde? Harás que señaló el lujoso espacio. Hace años que no trabajas. Perdiste tus contactos en la industria. Tus padres murieron. No tienes nada ni a nadie sin mí. Cada palabra fue como un golpe calculado. Tenía razón, por supuesto. Había estado tan ocupada siendo la esposa perfecta de Richard Bennett que me perdí en algún punto del camino. Podría divorciarme de ti, dije en voz baja. Richard se rió. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? Nuestro acuerdo prenupcial es irrefutable. Te vas prácticamente sin nada. Se ajustó la corbata, recuperando la compostura. Además, no lo harás. ¿Por qué no? Porque no eres tu madre. Se me heló la sangre. Había ido allí, el único lugar al que prometió no ir jamás. Mi madre no tiene nada que ver con esto, dije con voz temblorosa. ¿Verdad? Richard se acercó. Pobre Sofía abandonada, cuya madre se fugó con el profesor de tenis cuando tenías, ¿qué? 12 años. Dejándote con un padre que bebió hasta morir. Has pasado toda tu vida aterrorizada por ser abandonada de nuevo. Por eso te aferras con tanta desesperación a este matrimonio. Sonrió como un depredador que percibe la debilidad. Por eso nunca me perdonarás. Me quedé paralizada, odiándolo, odiándome aún más por las lágrimas que amenazaban con caer. Sal de mi estudio. Para mi sorpresa, asintió y se dio la vuelta para irse. En la puerta se detuvo. Tengo una cena importante con un cliente mañana por la noche. Ponte el vestido esmeralda, te hace destacar. Hablaremos más después de que te dé tiempo para procesar esto con madurez. Después de que se fue, me desplomé en mi mesa de diseño con la mente acelerada. Creía conocerme tan bien, la hija abandonada, tan desesperada por estabilidad que lo toleraría todo. Quizás tenía razón hasta ahora. Saqué mi cuaderno de bocetos, no el que Richard conocía, sino mi cuaderno secreto, lleno de los diseños que había estado creando durante los últimos 2 años. Diseños que podrían ser la base de mi propia marca si alguna vez me animara a empezar de cero. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera. Nunca quise hacerte daño. V. Finet. Mi ex asistente. La chica a la que había guiado, enseñado y animado, que ahora usaba mis diseños y se acostaba con mi marido. Bloqueé el número y seguí dibujando frenéticamente con el lápiz casi rasgando el papel. Alrededor de las 3 de la madrugada, agotada pero sin poder dormir,
tomé una decisión. Necesitaba ver qué más había estado escondiendo Richard. Su despacho en casa siempre estaba cerrado con llave, pero sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Dentro de una primera edición de Hemingway que exhibía, pero que nunca había leído. La ironía no se me escapó. La oficina estaba impecable como todo en la vida de Richard. Me senté en su escritorio mirando su portátil bloqueado. 5 años de matrimonio y nunca le había pedido su contraseña. Intenté combinaciones con su cumpleaños, nuestro aniversario y el apellido de soltera de su madre. Todo sin éxito. Frustrada, escribí Vanessa. La pantalla se desbloqueó. Me temblaban las manos mientras buscaba entre sus archivos. Registros fiscales, planes de negocios, correos electrónicos. Nada me parecía inmediatamente incriminatorio hasta que vi una carpeta etiquetada como SB Designs. Mis iniciales. Dentro había cientos de mis diseños. No solo bocetos, sino especificaciones técnicas completamente desarrolladas. Diseños que había creado antes y durante nuestro matrimonio. Y junto a ellos, órdenes de producción de una marca de la que nunca había oído hablar, Bennett Lux. Confundido, busqué los registros bancarios de Richard y se me encogió el estómago. Pagos regulares a Bennett Lux, una empresa registrada en las Islas Caimán. Mi esposo llevaba años robando mis diseños y fabricándolos con una marca diferente. Pero eso no era todo. Al investigar más a fondo, encontré pruebas de fraude financiero sistemático, informes de ganancias falsificados, cuentas en el extranjero y esquemas de evasión fiscal. El imperio empresarial aparentemente perfecto de Richard se construyó sobre arena. Fotografié todo, envié copias a mi correo electrónico personal y luego devolví con cuidado la computadora tal como la encontré. Mi mente daba vueltas con esta nueva información, pero me obligué a pensar con claridad. El conocimiento era poder, pero solo si lo usaba correctamente. La noche siguiente me puse el vestido esmeralda como me habían indicado. Richard parecía complacido y me besó la mejilla como si nada hubiera pasado. «Te ves perfecta», dijo observándome con la mirada como si fuera una posesión. «Los clientes de esta noche son muy tradicionales. Aprecian a una esposa que sabe cuál es su lugar». Sonreí con recato. «¿Y qué lugar es ese, Richard?» Se ajustó los gemelos, los que le había regalado para nuestro primer aniversario. Hermosos, silenciosos, comprensivos. «Puedo hacerlo», respondí sorprendiéndolo con mi obediencia. El restaurante era exclusivo y tenuemente iluminado con reservados para conversaciones discretas. Los clientes de Richard eran una pareja mayor. El marido claramente al mando, mientras su esposa permanecía sentada en silencio a su lado. «Bennett». «Ahí está», gritó el hombre poniéndose de pie para estrecharle la mano a Richard. «Y esta debe ser la encantadora Sofía de la que tanto hemos oído hablar». Extendí la mano. «Un placer conocerlo, señor Thompson». «Edward Thompson». «Esta es mi esposa, Margaret». Margaret me dedicó una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. Una sonrisa que reconocía a la perfección. Durante la cena, Richard y Edward hablaron de negocios, mientras que Margaret y yo solo debíamos contribuir con risas apreciativas y miradas de admiración. Interpreté mi papel a la perfección, mientras notaba cómo Margaret se estremecía cada vez que Edward alzaba la voz o le tocaba el brazo. Durante un momento de calma, me disculpé para ir al baño. Margaret me siguió poco después. Mientras me pintaba los labios, por fin habló. «¿Cuánto tiempo llevan casados Richard y tú?» 5 años, respondí mirándola en el espejo. Ella asintió con una mirada de complicidad. «Llevo 32 años con Edward». Hizo una pausa, como si dudara si continuar. «Se vuelve más fácil». La decepción. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. En ese momento vi mi futuro. Décadas de obediencia silenciosa, de hacer la vista gorda, de desaparecer lentamente hasta que no quedara nada de mí. «No lo sé», respondí con sinceridad. «No pienso averiguarlo». De vuelta en la mesa, Edward estaba claramente borracho contándole a Richard historias de viajes de negocios que parecían implicar muchos gastos de entretenimiento. Richard se rió con él, mirándome de vez en cuando para asegurarse de que sonreía apropiadamente. Entonces Edward dijo algo que me llamó la atención.
Deberías llevar a Sofía a la Villa del Lago como el mes que viene. Thompson Maritime celebra su 25º aniversario, ¿y de qué sirve el éxito si no hay mujeres hermosas para presenciarlo? Le guiñó un ojo a Richard. Trae también a la otra, tu asistente. ¿Cómo se llama? La asiática de piernas largas. Mi sonrisa se congeló en mi rostro cuando Richard respondió con suavidad: Vanessa puede estar ocupada con el lanzamiento del nuevo producto, pero revisaré su agenda. Edward rió con complicidad. Seguro que sí. Tomó su copa de vino con una mano mientras con la otra apretaba posesivamente el hombro de Margaret. En ese momento, todo quedó clarísimo. No se trataba solo de Richard y Vanessa. Se trataba de todo un sistema diseñado para beneficiar a hombres como Richard y Edward. Hombres que veían a las mujeres como esposas decorativas o juguetes desechables. Me disculpé de nuevo, esta vez sacando mi teléfono y haciendo una llamada en el tranquilo pasillo del restaurante. ¿Claire? Soy Sofía. Necesito tu ayuda. Claire, mi compañera de cuarto en la universidad, quien se había convertido en una de las abogadas de divorcio más temidas de Nueva York, respondió de inmediato. ¿Qué pasa? Todo, respondí, pero por fin estoy lista para hacer algo al respecto. Necesitas reunir pruebas rápidamente, le aconsejó Claire desde su escritorio a la mañana siguiente. Su oficina tenía ventanales con vistas a Manhattan, un claro recordatorio de la carrera que podría haber forjado. Los tipos como Richard son peligrosos cuando se les acorrala. Deslicé la memoria USB por su escritorio. Ya había empezado. Claire arqueó las cejas al conectarla y empezar a revisar los archivos. Fraude financiero, robo de diseño, cuentas en el extranjero. Sofía, esto es un delito. Terminé por ella. Lo sé. No es solo un delito. Es metódico. Lleva años planeándolo. Levantó la vista con expresión seria. El robo del diseño es particularmente condenatorio. Literalmente te robó la carrera y se lucró con ella. Giré mi anillo de bodas con ansiedad. ¿Qué hago ahora? Primero, dejo de usarlo. No es un símbolo de amor. Es un rastreador. Claire nunca fue de las que edulcoraban las cosas. Segundo, necesitamos establecer una comunicación fluida. Richard sin duda monitorea tu teléfono. ¿Cómo lo sabes? Claire suspiró. Porque todo marido rico e infiel lo hace. Sobre todo los que tienen algo que ocultar. Me dio un teléfono nuevo y una tarjeta de crédito. Usa estos. Están a nombre de mi empresa. Richard no podrá rastrearlos. Mientras los tomaba, Claire me agarró la mano. Sofía, necesito que entiendas algo. Los hombres como Richard no se dejan llevar así como así. Cuando te vas y necesitas irte, la cosa se va a poner fea. Pensé en la mirada atormentada de Margaret Thompson. Lo sé. No, no lo harás, insistió Claire. No solo estás dejando a un marido infiel. Estás amenazando todo su imperio. El robo del diseño por sí solo podría arruinarlo profesionalmente. El fraude financiero podría enviarlo a prisión. Se me revolvió el estómago. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún recordaba al hombre que una vez me escribió notas de amor y me prometió el mundo. No intento asustarte, continuó Claire, ahora más suave. Solo necesito que estés preparada. Vete a casa. Actúa con normalidad. Reúne lo que necesites. Nos mudaremos cuando sea el momento adecuado. Richard me esperaba cuando regresé, bebiendo whisky tranquilamente en la sala como si no fueran las 11 de la mañana de un martes. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono despreocupado, pero con una mirada penetrante. De compras, respondí sosteniendo una bolsa Berdorf que había cogido del armario antes de ir a Claire's. Necesitaba despejarme. Asintió, aparentemente satisfecho. Tenemos que hablar de anoche. ¿Qué parte?, pregunté forzando la ligereza. ¿La parte en la que tu cliente te sugirió que llevaras a tu esposa y a tu amante al mismo evento, o la parte en la que no te negaste de inmediato? Richard dejó su copa con deliberado cuidado. Edward estaba borracho. Estaba siendo grosero. Eso es todo. ¿Estaba siendo grosero al mencionar a Vanessa por su nombre?
al describirla como la asiática con piernas? Un destello de fastidio cruzó el rostro de Richard. No soy responsable del lenguaje de Edward. No, pero si eres responsable de no corregirlo, de dejarle creer que ese arreglo era normal. Me senté en el sofá frente a él, por dejarle creer que lo sabía y lo aceptaba. Richard se inclinó hacia adelante con una expresión repentinamente seria. Así funciona nuestro mundo, Sofía. Cuanto antes lo aceptes, más feliz serás. Como tu madre, como Margaret Thompson, parecen irradiar alegría. Apretó la mandíbula. Entienden el sacrificio por el bien común. Mi padre construyó un imperio. Edward construyó una empresa global. Estoy expandiendo Bennett Enterprises internacionalmente. Me tomó la mano, y se la di a regañadientes. Tenemos una vida hermosa porque tomo decisiones difíciles. Decisiones difíciles, repetí. ¿A eso le llamamos acostarnos con mi ex asistente ahora? Vanessa es una distracción momentánea, dijo Richard con suavidad. Eres mi esposa, mi compañera, mi futuro. Casi me río de la ironía. De hecho, pensó que era tranquilizador. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y oí voces en el recibidor. Los ojos de Richard brillaron con algo culpa, fastidio. Antes de que se recompusiera, invité a algunas personas para que me ayudaran a calmar las cosas, dijo rápidamente. ¿Personas? ¿Qué personas? Mi pregunta fue respondida cuando la madre de Richard, Eleanor, entró en la habitación, seguida de una Vanessa de aspecto apagado. Me puse de pie inmediatamente. ¿Qué es esto? Eleanor me clavó su mirada imperiosa. Esto es una intervención, querida. Por tu bien. Vanessa ni siquiera podía mirarme a los ojos, con la mirada fija en el suelo de mármol italiano. Richard se interpuso entre nosotros como un árbitro en un juego retorcido. Madre Vanessa, por favor, siéntate. Sofía y yo estábamos comentando la situación. No hay nada que discutir, dije con frialdad. Invitaste a tu madre y a tu amante a nuestra casa sin decírmelo. Eso lo dice todo. Eleanor chasqueó la lengua con desaprobación. Esta actitud es precisamente el problema, Richard. Te advertí sobre casarte fuera de nuestro círculo. Ella simplemente no entiende cómo funcionan las cosas. Lo entiendo perfectamente, respondí con voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Richard hace trampa porque su padre también. Tú hiciste la vista gorda porque eso hizo tu madre. Y ahora esperas que continúe con esta patética tradición. El rostro perfectamente botoxizado de Eleanor no logró contener la sorpresa, pero sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Pequeña desagradecida. Madre, interrumpió Richard bruscamente. Me encargaré de esto. Vanessa finalmente habló con voz débil. Sofía, solo quería decirte que lo siento. No se suponía que pasara así. Me giré hacia ella, mirando fijamente a la mujer que me había traicionado, tanto profesional como personalmente. Me di cuenta de que llevaba otro de mis diseños, sobresaltado. Una blusa de seda color crema que dibujé la primavera pasada. ¿Cómo que exactamente?, le pregunté. ¿Habría alguna forma de que descubriera que te acostabas con mi marido y usabas mi ropa? Vanessa se estremeció, pero Richard dio un paso al frente. Ya basta, Sofía. Vanessa está aquí como un gesto de buena fe para demostrarte que todos podemos avanzar con civilidad. Civilidad, repetí con voz hueca. ¿Quieres que seamos civilizados? Eleanor suspiró dramáticamente. Lo que Richard intenta decir, aunque mal, es que la discreción es la piedra angular de nuestro mundo. Richard cometió un error, no en sus acciones, sino al permitir que las descubrieras tan crudamente. Están todos locos, susurré, mirándolos a los tres. De hecho, clínicamente locos. Richard me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en mi piel. Basta, Sofía. Estás haciendo el ridículo. Me solté de él bruscamente. No me toques. Algo oscuro brilló en los ojos de Richard, algo que había vislumbrado antes, pero que siempre me había convencido de haber imaginado. Intentamos ayudarte a salvar las apariencias. ¿De verdad quieres convertirte en una mujer divorciada a los 32? ¿Una diseñadora fracasada sin trabajo reciente?
Una paria social. Vanessa se removió incómoda. Richard, tal vez esto no sea. Cállate, espetó sin siquiera mirarla. Ya has hecho suficiente daño. Eleanor se puso de pie, ajustándose la chaqueta de Chanel. Richard, esto no nos lleva a ninguna parte. Te dije que no sería razonable. Me miró con desdén. Cuando estés listo para comportarte como un adulto, llámame. Hasta entonces te dejo con tu rabieta. Salió sin decir nada más, dejándonos a los tres en un triángulo tóxico de traición. Deberías irte también, le dije a Vanessa, quien pareció aliviada ante la sugerencia. Después de que ella saliera apresuradamente, Richard se sirvió otra copa, con movimientos controlados pero tensos. Podría haber salido mejor. Me reí, una risa genuina, fruto del absurdo. ¿Crees? Se bebió el whisky de un trago. Esto no es broma, Sofía. Estoy intentando salvar lo que tenemos. ¿Qué tenemos exactamente, Richard? Un matrimonio basado en mentiras. Una sociedad donde me robas los diseños. Un hogar donde llevas a tu amante. La traje aquí para disculparme, gritó y su compostura finalmente se quebró. Para demostrarte que ella no significa nada. Que eres tú con quien quiero construir una vida. Haciéndola usar mis diseños. Mi ropa. Mi vida. Richard dejó caer su vaso de golpe, estrellándolo contra la barra de mármol. Me estremecí al ver los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. ¿Ves lo que me hiciste hacer?, gruñó con su hermoso rostro contorsionado por la rabia. Siempre me presionas hasta que pierdo el control. En ese momento vi a Richard con claridad por primera vez, no como el hombre encantador que me había conquistado, sino como el abusador manipulador que realmente era. Subo, dije en voz baja, alejándome de los cristales rotos y del hombre destrozado. No me sigas. Al girar hacia las escaleras, Richard me llamó con una voz repentinamente suplicante. Sofía, espera. Lo siento. Lo arreglaré. Lo prometo. Me detuve con una mano apoyada en la barandilla pulida. ¿Sabes qué es lo más triste, Richard? De verdad creo que crees que puedes. En nuestra habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, con el corazón acelerado. Por la puerta oí a Richard al teléfono. No estás siendo razonable. No, lo intenté. Sí, sé lo que está en juego. Me acerqué a la ventana y contemplé los jardines impecables que antes me habían parecido tan hermosos y ahora parecían una prisión elaborada. A lo lejos vi a los jardineros podando los setos a la perfección, controlando la naturaleza igual que Richard intentaba controlarme a mí. Mi nuevo teléfono vibró con un mensaje de Claire. Nos vemos mañana. Tenilleta es solo lo que no puedas dejar atrás. Ya era hora. Cerré los ojos y respiré hondo. Mañana todo cambiaría. Esa noche apenas dormí. Richard no intentó entrar en la habitación, no supe si por respeto o por cálculo. A las 3 de la madrugada me levanté de la cama y recogí lo esencial en silencio. El relicario antiguo de mi abuela, mis portafolios de diseño originales y la memoria USB con copias de todas las pruebas que encontré. Mientras seleccionaba cuidadosamente los artículos, mi mano rozó el panel trasero de mi joyero, que se movió ligeramente. Curiosa, abrí el cajón por completo y descubrí un pequeño compartimento oculto. Dentro había un sobresellado. Con dedos temblorosos, lo abrí y encontré una carta manuscrita de mi padre, fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre Richard. Contraté a un investigador privado para que investigara sus prácticas comerciales, y lo que descubrimos fue preocupante. Quería decírtelo antes de la boda, pero tu felicidad lo era todo para mí. He depositado $250,000 en una cuenta a su nombre. Adjunto los detalles. Este dinero es solo suyo, sin sujeción a ningún acuerdo prenupcial. No es mucho comparado con la fortuna de los Bennet, pero es suficiente para empezar de cero si alguna vez lo necesitas. Recuerda quién eres. Tu talento. Tu fuerza. Que tu madre se fuera no te quebró, y nada más lo hará. Con todo mi amor. Eso. Las lágrimas me corrían por la cara.
Todos estos años pensé que mi padre murió creyendo que había tomado la decisión correcta. En cambio, él había descubierto a Richard desde el principio y me había preparado un salvavidas. Dentro del sobre también había una tarjeta bancaria y la información de una cuenta bancaria en Suiza. Mi padre, con su modesto sueldo de profesor universitario, había conseguido ahorrarme estos ahorros. Al amanecer, ya había tomado una decisión. No me escaparía sin más. Recuperaría todo lo que Richard me había robado. Son geniales, dijo Claire mientras hojeaba mi portafolio en su oficina. Absolutamente brillante. Sonreí, sintiendo un atisbo de orgullo por mi trabajo. Son solo bocetos. No, insistió Claire, son pruebas. Estos diseños coinciden exactamente con lo que Bennett Lux ha estado produciendo. La cronología demuestra que tú los creaste primero. Dejó la carpeta. No solo tenemos lo suficiente para divorciarnos de Richard, tenemos lo suficiente para demandarlo por robo de propiedad intelectual. Eso no es todo, dije sacando la carta de mi padre. Tengo fondos que él desconoce. Claire leyó la carta, con el rostro suavizado. Tu padre era un buen hombre. Sí, lo era, acepté. Y él vio lo que yo no pude ver. Ella le devolvió la carta. Esto cambia las cosas. Con estos recursos podemos ser más agresivos. Llamaron a la puerta y la asistente de Claire asomó la cabeza. Ya son las 10:30. Claire asintió. Que pase. Entró un hombre alto, de pelo canoso. Tenía la mirada atenta de quien lo observa todo. Sofía, este es Jack Morgan. Exagente del FBI, ahora el mejor investigador privado de Nueva York. Jack me estrechó la mano con firmeza. Señora Bennett. Claire me explicó lo básico. Por favor, llámame Sofía. Y pronto dejaré de ser la señora Bennett. Jack asintió con total formalidad. Llevo 3 días monitoreando a tu marido. Su patrón es predecible. Oficina a las 8, almuerzo en el club, regreso a las 2, cenas casi todas las noches. Ve a la mujer de la barbilla los martes y jueves en el Carlyle. Se me revolvió el estómago al confirmar la infidelidad de Richard, incluso después de que lo descubrieran. ¿Qué pasa con mis movimientos? ¿Me está vigilando? Sí, confirmó Jack. Tiene un rastreador en tu teléfono del coche. También hay spyware en tu portátil y en tu ordenador de casa. Claire me apretó la mano. ¿Ves? Te lo dije. Hay más, continuó Jack. Tras revisar los documentos financieros que me proporcionaste, encontré pruebas de que Bennett Enterprises se prepara para una importante mudanza, transferirá importantes activos al extranjero y liquidará propiedades. Se prepara para huir, dijo Claire con gravedad. Fruncí el ceño. ¿Por qué iba a correr? Su negocio está aquí. Su vida está aquí. Jack sacó una tableta. Por eso. La SEC ha abierto una investigación preliminar sobre Bennett Enterprises. Aún no es pública, pero tengo fuentes. Mi mente se aceleró. Así que no es solo un tramposo y un ladrón. Está a punto de convertirse en un fugitivo. Eso significa que tenemos que actuar rápido, dijo Claire. Antes de que lo haga, Jack colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Detectará cualquier dispositivo de escucha en tu casa. Úsalo en cualquier habitación antes de tener conversaciones delicadas. Lo conseguí. Parecía una batería externa normal. ¿Crees que está pinchando en nuestra casa? Sí, lo sé, respondió Jack. 3 en la sala, 2 en tu habitación, 1 en tu estudio. La violación me golpeó como un puñetazo. Incluso en mis espacios más íntimos, Richard había estado observando, escuchando. Hay algo más, dije, recordando de repente. La gala benéfica de este fin de semana. Richard espera mi asistencia. Claire y Jack intercambiaron miradas. Perfecto, dijo Claire con un brillo en los ojos. Ahí es cuando haremos nuestra jugada. Jack abrió su maletín y sacó varios documentos. Necesitamos revisar estos planes con cuidado. El tiempo lo es todo. Durante la siguiente hora, delineamos una estrategia tan audaz que me dejó aturdido. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de justicia.
Al terminar, mi nuevo teléfono vibró con un mensaje de Richard. No olvides recoger mi smoking del sastre. Cenamos en Le Bernardin esta noche a las 8. Somos el Dior negro. Sigue dándote órdenes, observó Claire, leyendo por encima de mi hombro. Sonreí con tristeza. Por última vez. Al volver a casa, Marcus, el asistente de Richard, me esperaba en el vestíbulo. Parecía incómodo, revolviendo papeles con nerviosismo. Señora Bennet, el señor Bennet me pidió que le hiciera firmar estos documentos antes de esta noche. Tomé la carpeta con expresión neutral. ¿Qué son? Solo autorizaciones financieras rutinarias. Transferencias de inversión. Las hojeé con el corazón acelerado al reconocer lo que realmente eran. Documentos que autorizaban la transferencia de todos los activos de propiedad conjunta a cuentas a las que solo Richard podía acceder. Claro, dije con suavidad. Déjame revisarlas en mi estudio. Una vez sola, fotografié cada página y se las envié a Claire con el mensaje. Está acelerando su cronograma. Está moviendo activos ahora. Su respuesta llegó de inmediato. No firmes nada. Nos mudamos esta noche, no este fin de semana. Me quedé mirando el teléfono con el pulso acelerado. Esta noche. Todo lo que había planeado y preparado estaba sucediendo de repente. Le respondí. Estoy listo. Luego volví al vestíbulo donde Marcus esperaba ansioso. Lo siento, Marcus. No puedo firmarlos hasta que mi asesor financiero los revise. Es una costumbre profesional. Abrió los ojos un poco. El señor Bennet insistió mucho en que se procesaran hoy. Le devolví los documentos sin firmar con mi sonrisa más encantadora. Entonces debería haberme avisado con más antelación. Por favor, dile que los revisaré bien mañana. Mientras Marcus se iba, lo observé por la ventana mientras hacía una llamada desde su coche, gesticulando frenéticamente. A Richard no le haría gracia. El juego estaba cambiando. Y por una vez, fui yo quien cambió las reglas. Richard irrumpió en la casa a las 4 de la tarde, 3 horas antes de lo previsto. Estaba en mi estudio guardando cuidadosamente copias digitales de mis diseños en una unidad cifrada que Jack me había proporcionado. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Richard desde la puerta. Me guardé la unidad en el bolsillo antes de girarme para mirarlo con una expresión cuidadosamente neutral. Estoy trabajando en un nuevo diseño. ¿Qué aspecto tiene? No me hagas bromas, Sofía. Marcus me dijo que te negaste a firmar los documentos. Mantuve el contacto visual, recordando el consejo de Jack, no demuestres miedo. Se alimenta de él. Nunca firmo documentos financieros sin revisarlos bien. Ya lo sabes. Esas transferencias deben hacerse hoy, insistió entrando en la sala. Es una oportunidad urgente. Entonces deberías haberme avisado con tiempo. Volví a mi cuaderno de bocetos, despidiéndolo. Los miraré mañana. Richard me agarró los brazos y me hizo girar para que lo mirara. Esto no es una petición. Miré fijamente su mano hasta que me soltó. No vuelvas a tocarme así. Algo brilló en sus ojos, quizás sorpresa por mi nueva fortaleza. Cambió de táctica y suavizó la voz. Sofía, sé que últimamente hemos estado difíciles. Estoy intentando reconciliarme. ¿Haciéndome firmar la cesión de nuestros bienes comunes? Parpadeó desconcertado por un momento. ¿Has estado hablando con alguien? He estado leyendo, corregí. Esos documentos transferirían todo lo que poseemos en conjunto a cuentas a las que solo tú tendrás acceso. Richard se recuperó rápidamente, su expresión se suavizó hasta adoptar la máscara encantadora que una vez me pareció irresistible. Es solo una estrategia fiscal. Nuestro contador lo recomendó. Me tomó la mano. Créeme, es por el bien de ambos. Casi me reí de su audacia. Después de todo, aún creía que podía confiar en él. Tengo que prepararme para la cena, dije pasando junto a él. Me agarró la muñeca. Esos documentos necesitan tu firma antes de que nos vayamos esta noche. Lo miré fijamente. Entonces supongo que la cena está cancelada. Por un momento pensé que iba a arremeter, con la mandíbula apretada, una vena palpitando en su sien.
Entonces sonó su teléfono y a regañadientes me soltó para contestar. ¿Qué? Espetó y luego me miró. Bien. Sí. Estaré allí en 20 minutos. Después de terminar la llamada, me señaló. Esto no ha terminado. Tengo que ocuparme de algo en la oficina. Vuelvo en 2 horas y lo solucionaremos. En cuanto sus pasos se desvanecieron, le escribí a Claire inmediatamente. Richard se fue inesperadamente. Emergencia de oficina. 2 horas de margen. Su respuesta fue inmediata. Equipo en camino. 15 minutos. Prepárense. Exactamente 12 minutos después, una furgoneta de catering llegó a nuestra entrada circular. 4 personas con uniformes blancos salieron con bandejas y equipo. Para cualquier observador, incluidas las cámaras de seguridad de Richard, parecía que estaban preparando una cena. Una de ellas, una mujer menuda de cabello oscuro, se apartó y tocó el timbre. Cuando abrí, me sonrió con profesionalidad. Señora Bennett. Eventos exclusivos. Estamos aquí para la preparación. Asentí participando. Por supuesto. Por favor, pase. Una vez dentro, susurró, Jack nos envió. Soy Maya. Me dio lo que parecía una tableta para firmar la entrega. Esto suspenderá temporalmente la señal de tu cámara de seguridad. Tienes 40 minutos antes de que alguien que esté monitoreando se dé cuenta. El equipo de catering se movió con precisión militar. 2 de ellos subieron las escaleras con equipo especializado para recuperar artículos de mi lista oculta. Otro empezó a buscar más dispositivos de vigilancia. Maya me dio un teléfono desechable. Memoriza este número y luego destruye el teléfono cuando estés libre. Es nuestro contacto de emergencia si algo sale mal. Asentí intentando mantener la calma a pesar de mi corazón acelerado. ¿Qué pasa con sus dispositivos de rastreo?, pregunté. El rastreador de coches ha sido clonado. Mostrará tu vehículo en el garaje incluso después de que te hayas ido. El rastreador de tu teléfono permanecerá aquí. Señaló a uno de sus compañeros que manejaba un dispositivo de aspecto sofisticado. Lo estaba programando para imitar tus patrones de movimiento habituales en casa. En 20 minutos, ya habían empacado todo lo que necesitaba, además de pruebas cruciales para lo que vendría después. El señuelo está listo, informó Maya tras consultar con su equipo. Las cámaras de seguridad te mostrarán entrando al baño principal en 10 minutos. Después, para quienes estén monitoreando, te darás un baño largo. Respiré hondo, repasando mentalmente nuestro plan por última vez. ¿Cuánto tiempo tengo? El bucle de seguridad nos da 30 minutos para sacarte sin ser detectado. Después el sistema mostrará que sigues en la casa, pero cualquier comprobación en vivo revelaría el engaño. Miré mi casa por última vez. El arte cuidadosamente seleccionado, los muebles a medida, la vida que había construido con una promesa. Estoy lista. La extracción fue impecable. Salí en la furgoneta de catering escondido entre el equipo, mientras un vehículo señuelo salía visiblemente en dirección contraria para distraer. 20 minutos después, estaba en un apartamento seguro que Claire había reservado, mirando fijamente mi nuevo pasaporte y carnet de conducir. Sophia Collins, murmuré pasando el dedo por el nombre desconocido impreso junto a mi fotografía. El apellido de soltera de tu madre, explicó Claire. Fácil de recordar para ti, pero no obvio para Richard. Jack entró en la habitación y dejó su portátil sobre la mesa. Richard acababa de llegar a casa. Había activado la alarma para revisar todas las entradas. Me lo imaginé arrasando por la casa, cada vez más frustrado al no encontrarme. ¿Cuánto tardará en darse cuenta de que me he ido? Ahora mismo cree que estás en el baño principal, respondió Jack. El sistema te mostrará yendo al dormitorio en 1 hora y luego durmiendo. Por la mañana, el programa simulará que sales a tu cita habitual de los jueves en el spa. Para entonces estarás a 3 estados de distancia, añadió Claire. Asentí, y una extraña calma me invadió. Tras años de caos emocional, la claridad de este momento parecía casi surrealista. ¿Qué tal la gala de mañana por la noche?, pregunté. Richard me esperará allí. Claire y Jack intercambiaron miradas. Ahí empieza la segunda fase,
dijo Claire con una sonrisa sombría. Richard vendrá solo, justificando tu ausencia. Mientras tanto, a las 9 de la noche en punto, todas las principales publicaciones financieras recibirán una denuncia anónima sobre la investigación de la SEC, junto con pruebas del robo de su diseño. Sus inversores empezarán a abandonar el barco a medianoche, añadió Jack. Sus transferencias al extranjero activarán alertas automáticas. Mañana sus bienes estarán congelados. El plan era elegante y brutal, usando los propios métodos de Richard en su contra. Aún así, algo todavía me inquietaba. ¿Y qué hay de Vanessa? ¿Y Eleanor? Claire arqueó una ceja. ¿Y ellas? Vanessa fue mi asistente antes de ser la amante de Richard. Conoce mi proceso de diseño, mis inspiraciones. Dudé. ¿Y Eleanor? Es horrible, pero también es víctima del mismo sistema. Douglas controlaba toda su vida. Jack parecía impresionado. La mayoría de la gente en tu posición no pensaría en la otra mujer, y mucho menos en la suegra del demonio. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me enderecé. Y no me convertiré en Richard destruyendo a todos a mi paso. Claire me observó pensativa. ¿Qué sugieres? Envíale a Vanessa la misma evidencia. Dale la oportunidad de distanciarse antes de que todo se derrumbe. Hice una pausa. Y asegúrate de que Eleanor esté al tanto de la investigación de la SEC. No porque me importe, sino porque, a pesar de todo, ninguna mujer merece ser tomada por sorpresa así. Claire asintió lentamente. La compasión como estrategia. Me gusta. No es estrategia, corregí. Es decencia. El teléfono de Jack vibró con una alerta. Lo revisó con el rostro ensombrecido. Richard está haciendo llamadas. Muchas. A su abogado, a su gerente de cuentas en el extranjero y hizo una pausa, a su equipo de seguridad privada. Lo sabe, susurré. No, dijo Jack, pero sospecha. Está acelerando su propio tiempo. La voz de Claire era de acero. Nosotros también. Sofía, tenemos que moverte ya. Esta noche. Mientras se apresuraban a ajustar nuestros planes, miré por la ventana el brillante horizonte de Manhattan. En algún lugar, Richard se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. Por primera vez en años sonreí sin reservas. Que venga, dije en voz baja. Ya no tengo miedo. El Museo Metropolitano de Arte resplandecía contra el cielo nocturno mientras limusinas y coches de lujo transportaban a la élite neoyorquina a la gala anual de mecenas del arte. Richard llegó solo, saludando tensamente con la cabeza a sus conocidos mientras subía la gran escalera. A pesar de su smoking de diseño y su sonrisa ensayada, había una furia apenas disimulada en sus movimientos. Desde nuestra camioneta de vigilancia estacionada al otro lado de la calle, Jack y yo lo observábamos en varias pantallas. Te ha llamado 27 veces desde esta mañana, anotó Jack, revisando el sistema de monitoreo, y dejó 14 mensajes cada vez más amenazantes. Vi a Richard cautivar a un miembro anciano de la Junta, con su máscara pública firmemente puesta a pesar de su desenlace privado. ¿Ha denunciado mi desaparición? No, respondió Jack. Eso provocaría una investigación policial que no puede permitirse ahora mismo. Claire entró en la furgoneta vestida con un uniforme de catering. Todo está en su sitio. El sistema informático del museo fue sorprendentemente fácil de acceder. Me entregó una tableta que mostraba la sala principal de la gala. Puedes activar la presentación cuando estés listo. Miré mi reloj. 8:55. En 5 minutos comenzaría la destrucción cuidadosamente orquestada de Richard Bennett. Una parte de mí aún no podía creer que hubiéramos llegado tan lejos. Durante las últimas 24 horas, me había estado moviendo constantemente. 3 casas de seguridad diferentes, varios vehículos, incluso un breve vuelo en helicóptero para crear confusión sobre mi ubicación. Todo mientras el equipo de seguridad privada de Richard me rastreaba por toda la ciudad. No tienes que ver esto, dijo Claire con dulzura. Ya podemos irnos. El sistema está automatizado. Negué con la cabeza. Necesito ver su cara. Después de todo lo que me arrebató, necesito ver el momento en que lo pierda todo.
Jack ajustó la cámara para enfocar el escenario principal, donde la directora del museo comenzaba su discurso. Richard estaba de pie cerca del frente mirando su reloj con impaciencia. A su lado estaba Eleanor, quien aparentemente había intervenido como su acompañante en mi ausencia. «Es la hora», dijo Jack en voz baja. Respiré hondo y presioné el botón. Inmediatamente las enormes pantallas del museo parpadearon. La presentación del director desapareció, reemplazada por mi rostro. «Buenas noches, damas y caballeros». Mi yo grabado empezó con calma. «Disculpen la interrupción. Me llamo Sophia Bennett, aunque muchos me conocen solo como la esposa de Richard Bennett». Las cámaras captaron la expresión de Richard, que pasó de la confusión al horror. Durante los últimos 5 años, he permanecido en silencio junto a un hombre que me robó no solo mis diseños, sino también mi identidad. Esta noche ese silencio termina. Las pantallas se dividieron para mostrar comparaciones de mis bocetos de diseño originales con los productos de Bennett Lux. Cada pieza emblemática de las innovadoras colecciones de Bennett Lux fue creada por mí, luego robada y producida sin mi conocimiento ni consentimiento. El público comenzó a murmurar. Varias personas se giraron para mirar a Richard, quien susurraba frenéticamente al personal de seguridad. Pero el robo de mi propiedad intelectual es solo el principio. Mi grabación continuó mientras aparecían documentos en la pantalla, estados financieros, detalles de cuentas en el extranjero, intercambios de correos electrónicos. Bennett Enterprises ha estado defraudando sistemáticamente a inversores y evadiendo impuestos mediante una compleja red de empresas fantasma. En este preciso momento, la SEC ha recibido pruebas exhaustivas de estas actividades. Eleanor agarró el brazo de Richard con el rostro pálido. Se la quitó de encima con brusquedad, abriéndose paso entre la multitud hacia el escenario. A las mujeres del público esta noche, continuó mi voz, ahora con firmeza bajo la compostura, miren a los hombres que están a su lado. ¿Cuántos Richard Bennett hay entre nosotros? Hombres que se presentan como visionarios mientras roban el trabajo, la dignidad y el futuro de las mujeres que confían en ellos. La seguridad del museo intentaba cancelar la presentación, pero nuestro sistema los había bloqueado. Todas las pantallas del edificio, incluyendo los teléfonos de los asistentes, mostraban mis pruebas contra Richard. A Richard, que sé que está mirando, le dijiste que me quedaría callada como Eleanor con Douglas. Creíste que aceptaría tu traición como precio del lujo. Te equivocaste. Richard ya había llegado al escenario gritándoles a los técnicos, incapaces de detener la transmisión. No te voy a dejar, Richard. Recupero todo lo que me robaste, mis diseños, mi carrera, mi identidad. El documento final apareció en pantalla, un registro de marca para Sophia Collins Designs, acompañado del nuevo logotipo de mi empresa. Mi primera colección independiente se lanza el mes que viene. Cada pieza incluye un elemento oculto de esta revelación, un recordatorio permanente de que el silencio solo beneficia al opresor. La serenidad de Richard finalmente se hizo añicos. Agarró un micrófono con el rostro desencajado por la rabia. Esto es una calumnia. Mi esposa tiene problemas mentales. Pero sus palabras quedaron ahogadas por una conmoción al fondo del pasillo. 3 hombres con trajes oscuros se dirigían hacia él. El señor Bennett. El agente principal dijo que su placa del FBI era claramente visible. Necesitamos que vengas con nosotros. En la camioneta vi cómo escoltaban a Richard fuera de la gala, los fotógrafos capturaron cada momento de su humillación. Eleanor se quedó paralizada, abandonada en el caos que su hijo había creado. Está hecho, dijo Jack en voz baja. Claire me apretó el hombro. Lo lograste, Sophia. Se acabó. Pero negué con la cabeza al ver la expresión perdida de Eleanor. No del todo. Saqué mi teléfono y envié un mensaje preescrito a un número que había memorizado hacía años, pero que nunca me había atrevido a usar. El número privado de Eleanor. Eleanor, sé que nunca nos hemos llevado bien, pero no mereces estar sola en este lío. Un coche te espera en la entrada este. El conductor te llevará a donde necesites ir. Esto no nos convierte en amigas, pero ninguna mujer debería sufrir humillación pública sin una vía de escape. Sofía. Claire levantó una ceja. ¿Compasión por Eleanor Bennett? ¡Qué inesperado!
No es compasión, respondí observando cómo Eleanor recibía mi mensaje. Su postura rígida mostraba un momento de visible alivio. Es reconocimiento. Ella tomó decisiones diferentes a las mías, pero ambas estábamos atrapadas en la misma jaula. Mientras Eleanor se dirigía discretamente a la salida este del museo, me aparté de los monitores. Se acabó. El teléfono de Jack vibró con una alerta. No del todo, dijo mientras leía el mensaje. La prensa financiera acaba de enterarse. Las acciones de la empresa de Richard ya están en caída libre. Por la mañana será tóxico en Wall Street. ¿Y Bennett Lux?, pregunté. Los minoristas ya se están distanciando. Nadie quiere que lo asocien con diseños robados. Asentí, y una extraña sensación de vacío reemplazó la reivindicación que esperaba. Entonces vámonos. Tengo que tomar un avión. Mientras nuestra furgoneta se alejaba del museo, los periodistas ya se congregaban en la entrada, con las cámaras encendidas mientras la noticia de la noche se extendía por las redes sociales. El imperio cuidadosamente construido por Richard Bennett se derrumbaba, no con un gemido, sino con un espectacular impacto público. Y ya me había ido, rumbo a un futuro que él jamás podría alcanzar. Sofía, por aquí. Los flashes de las cámaras estallaron cuando pisé la alfombra roja del Manhattan Fashion Center. Hice una breve pausa, ofreciendo una sonrisa serena antes de continuar hacia la entrada. Mi publicista, Zara, me guió con maestría por la fila de prensa. Sofía, ¿qué se siente al ser nominada a diseñadora del año después de solo 3 colecciones? Me volví hacia la reportera, manteniendo la tranquila confianza que había cultivado durante el último año y medio. Se siente como una validación, no solo para mí, sino para todos los creadores cuyo trabajo ha sido robado o menospreciado. ¿Algún comentario sobre la sentencia de Richard Bennett la semana que viene? Me había preparado para esta pregunta. Mi enfoque está en el futuro, no en el pasado. Esta noche se trata de celebrar la creatividad y la autenticidad en la industria. Otro reportero gritó por encima del público: Sofía, ¿es cierto que has incorporado mensajes ocultos en cada diseño desde el lanzamiento de tu marca? Esto me hizo sonreír sinceramente. La moda debe contar una historia. El mío incluye un capítulo sobre resiliencia. Dentro del recinto me recibió una imagen que habría parecido imposible hace 2 años. Las figuras más influyentes de la industria se reunieron para celebrar mi trabajo junto con otros nominados. Mi primera colección, Phoenix, conmocionó al mundo de la moda con su audaz innovación y maestría técnica. Los críticos la calificaron de revelación y el debut más seguro en una década. Lo que no sabían era que llevaba años diseñando, perfeccionando mi arte en secreto mientras Richard me presentaba como su esposa trofeo. Ahí está, llamó una voz familiar. Claire se acercó deslumbrante con uno de mis diseños, un mono azul medianoche con intrincados bordados de cuentas que reflejaban la luz como estrellas. Nos abrazamos con cariño. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, Claire era más que mi abogada, era familia. ¿Nerviosa?, preguntó. Aterrorizada, admití. Pero en el buen sentido. Bueno, prepárense para más terror. Jack acaba de enviar un mensaje. La fiscalía ha añadido nuevos cargos al caso de Richard. Han encontrado pruebas de un fraude aún mayor. Asimilé esta información con una extraña indiferencia. La caída de Richard fue rápida y completa. A pocas semanas de la gala, Bennett Enterprises quebró bajo investigación federal. Sus activos fueron congelados y su reputación destruida. El hombre que una vez dominaba las salas con su sola presencia ahora esperaba sentencia por múltiples delitos. ¿Cuánto tiempo le espera? Mínimo 15 años, respondió Claire. Máximo 25. Asentí sin sentir ni alegría ni tristeza, solo un cierre. ¿Y Vanessa? Cooperando con las autoridades a cambio de inmunidad. Ha dado un testimonio detallado sobre cómo Richard la presionó para tener una aventura y luego la usó para robar más de tus diseños. Mi mirada recorrió el concurrido local, contemplando la brillante asamblea de la élite de la moda. ¿Y Eleanor? La expresión de Claire se suavizó. Viviendo tranquilamente en Connecticut, el divorcio de Douglas se formalizó el mes pasado. Al parecer volvió a pintar, algo que abandonó al casarse con él hace 40 años.
Ese detalle me impactó inesperadamente. Otra mujer que recupera su voz creativa tras décadas de silencio. Señorita Collins. Una joven asistente se acercó nerviosa. La necesitan tras bambalinas en 5 minutos. Le di las gracias y luego me volví hacia Claire. Pase lo que pase esta noche, ya hemos ganado. Claire me apretó la mano. Sí, lo hicimos. Entre bastidores era un caos organizado. Las modelos se estaban ajustando a última hora. Maquilladores retocando rostros perfectos. Diseñadores paseándose nerviosos. Mi equipo trabajaba con serena eficiencia, un reflejo de la cultura de estudio que había creado desde cero. Amara, mi diseñadora principal, se acercó con una bolsa para ropa. La última pieza está lista. Dentro estaba la pieza estrella de mi nueva colección. Un vestido estructurado con elementos arquitectónicos que parecían desafiar la gravedad. La tela brillaba con un patrón pintado a mano, visible solo bajo cierta luz. Miles de diminutas aves fénix resurgiendo de sus cenizas. Es perfecto, susurré, tocando la tela con reverencia. Faltan 5 minutos para el espectáculo, llamé a un asistente de producción. Mientras mis modelos se alineaban, los reuní para una última palabra. Recuerda, cada pieza cuenta una historia de transformación. No solo llevas ropa, llevas triunfo. Desde un lateral del escenario observé cómo mi colección desfilaba por la pasarela. Cada diseño representó una parte de mi trayectoria. Desde el blazer con hombros sutilmente reforzados, hasta los vestidos fluidos con elementos estructurales ocultos, vulnerabilidad con resiliencia subyacente. La reacción del público fue todo lo que había soñado. Se oyeron exclamaciones ahogadas, los teléfonos alzados para captar cada detalle, los editores de moda inclinados hacia adelante en sus asientos. Cuando apareció la última modelo con mi vestido de fénix, la sala estalló en aplausos espontáneos. Como era tradición, salí para hacer una breve reverencia al final. La ovación de pie me invadió como una ola, amenazando con romper mi compostura, que tanto había cuidado. Más tarde, mientras esperábamos el anuncio de los premios, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi tu programa en línea. Siempre fuiste el talentoso. Lamento no haberlo visto antes. Elnor. Me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo sentirme. Antes de que pudiera decidir si responder, las luces se atenuaron y el presentador subió al escenario. Y el premio a la diseñadora del año es para Sophia Collins. La sala estalló en aplausos mientras subía al escenario, con la mente extrañamente tranquila a pesar de la magnitud del momento. Gracias, comencé a observar el mar de rostros. Hace 2 años, estaba atrapado en una vida que parecía perfecta por fuera, pero estaba vacío por dentro. Había entregado mi voz, mi talento y mi identidad a un hombre que me veía como un cómplice de su éxito. La sala quedó en silencio, pendiente de cada palabra. Muchos de ustedes conocían a ese hombre. Algunos de ustedes hicieron negocios con él. Algunos incluso lo admiraban. Lo que no sabían era que detrás de su éxito se escondía un robo, no solo de mis diseños, sino también de mi persona. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. No estoy aquí esta noche porque derroqué a un hombre poderoso. Estoy aquí porque recuperé lo que siempre fue mío, mi creatividad, mi visión, mi voz. Este premio pertenece a cada persona que al ver su luz apagada por alguien, encontró el valor para brillar de nuevo. El aplauso fue ensordecedor. Después, en la cena de celebración, un joven estudiante de diseño se acercó a mi mesa con un portafolio en la mano. Señorita Collins, lamento interrumpir, pero usted es la razón por la que no dejé la escuela de diseño el año pasado. Al escuchar su historia, se quedó en silencio, emocionada. Me levanté y la abracé impulsivamente. ¿Cómo te llamas? Mía, respondió visiblemente sorprendida por el abrazo. Mía, nunca dejes que nadie te convenza de que tu voz no vale la pena. Me aparté para mirarla a los ojos. Y nunca le renuncie a sus derechos a nadie, por mucho que digan amarlo. Más tarde esa noche estaba en el balcón de mi apartamento en el centro con el premio en la mano, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Jack. La apelación de Richard fue denegada esta tarde. Pensé que debía saberlo.
Además, Eleanor aceptó testificar sobre los delitos financieros de Douglas a cambio de inmunidad. Te mencionó específicamente en su declaración, dijo que le mostraste una salida. Colgué el teléfono y respiré hondo el aire fresco de la noche. El pasado siempre estaría ahí, pero ya no me definía. Dentro oía risas mientras mi equipo celebraba nuestra victoria. Mi nuevo estudio de diseño ocupaba toda la planta baja de mi apartamento, un espacio lleno de luz, creatividad y auténtica colaboración. En mi escritorio había una foto enmarcada, no de Richard ni de nuestra vida anterior, sino de mi padre. Junto a ella estaba su carta, conservada en un cristal como recordatorio diario de su fe en mí. Pasé los dedos por la superficie lisa del premio, recordando el día que me quedé paralizada en mi sala mientras Richard entraba bailando con otra mujer que llevaba mi diseño. Qué pequeña me sentí entonces. Qué infinito me sentí ahora. Hay quienes se quiebran cuando la vida destroza sus ilusiones. Otros, como yo, descubren que siempre estuvieron hechos de materiales más resistentes. Levanté mi copa hacia el horizonte, donde empezaba a despuntar el alba. Brindo por lucir tus propios diseños, le susurré a la ciudad del despertar, y por nunca, jamás conformarte con menos de lo que mereces.